Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta introducción al campo de ciencias cognitivas y del comportamiento y del campo de neurociencias. Para eso tenemos aquí a dos de nuestros grandes profesores aquí en la división del Sistema de Universidad Abierta, a la doctora Kira Reset Barrera García y el doctor José Luis Díaz Mesa, ¿no? Que nos van a hacer favor de proporcionarnos una exposición de lo que se trataría el campo de conocimiento, estos dos campos de conocimiento. Y luego tendríamos una sesión de preguntas para que ustedes les pudieran hacer comentarios, dudas acerca de lo que ellos van a expresar. Vamos a empezar con la doctora Kira Reset Barrera. Bueno, yo quiero hacer un pequeño preámbulo. Justo cuando estaba preparando la presentación, platicaba con alguien y yo le decía que pues a mí se me hacía relativamente fácil que los alumnos conocieran el plan de estudios porque realmente es como una herramienta que ustedes deben de conocer. Primero como para empaparse de qué es lo que hay dentro de la psicología, cuáles son las áreas, qué es lo que ustedes o cuáles son las competencias que se pretenden adquirir cuando ustedes cursan la carrera. Una cosa muy general es que ustedes en realidad salen como psicólogos generales, no hay un título que les dé una especialidad o algo así. Para eso tienen que entrar a otro lugar y hacer una especialización, etcétera. Y esta persona me decía que, pues no, de repente no es tan obvio para los alumnos revisar el plan de estudios. Entonces, este preámbulo es para decirles que revisen el plan de estudios, que vean de qué se trata cada materia, que revisen los contenidos, porque sí es importante para su formación, para que ustedes realmente puedan tener un panorama general de lo que les está ofreciendo la facultad, de cuáles son las habilidades, las destrezas, esto que se ha discutido mucho, las competencias que se desea que ustedes adquieran. Yo les voy a hablar, les voy a dar una pequeña introducción porque sí creo que es importante que ustedes puedan ver en el plan de estudios las materias. Entonces yo les voy a hablar sobre ciencias cognitivas y del comportamiento, que es mi formación principal. Entonces, dentro del campo de ciencias cognitivas y del comportamiento tenemos bloques de 4 materias en quinto, sexto y séptimo semestres. Estas materias están divididas principalmente en 3, las materias o las asignaturas teóricas, las asignaturas teórico-prácticas y las asignaturas metodológicas. Dentro de las asignaturas teórico-prácticas, las que tenemos en este bloque es aprendizaje, motivación y cognición 1, 2 y 3. La materia teórica es desarrollos actuales en cognición y comportamiento, igual 1, 2 y 3. Y tenemos 2 materias metodológicas y ahorita les voy a explicar el porqué de estas materias metodológicas. Las 2 materias metodológicas, una es investigación y análisis de datos y la otra es taller de investigación, y al igual que las anteriores tenemos del 1 al número 3. ¿Qué es lo que van a poder ustedes? Ay, ¿no está Gaby? ¿Te molesto, Carlos? Es que Sí, entonces si puedes cerrar esa... Ajá. Gracias. Entonces, en aprendizaje, motivación y cognición, lo que tenemos es una asignatura teórico-práctica en la cual se pretenden abordar diferentes problemáticas relevantes para las ciencias cognitivas. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo es que, teniendo estas ambigüedades del lenguaje, nosotros podemos entendernos en realidad sin necesidad de precisar tantas cosas? Por ejemplo, si yo les digo ahorita que me definan qué es una silla,
¿Quién podría levantar su mano y decirme, una silla es A, B y C y D? Pero ahí podría caer un banco, podría caer una mesa, podría caer un sillón. Bueno, uno de los grandes psicólogos, de hecho yo sí diría que es el padre de la psicología, William James, que les recomiendo que lo lean, no sé por qué en Historia de la Psicología de repente no lo revisan, pero sin duda era uno de los grandes visionarios de la psicología. William James decía que si nosotros, sin capacidad conceptual, nosotros éramos algo así como, la frase está en inglés y se las puedo decir en inglés, pero que sin capacidad conceptual nosotros seríamos como una persona que le falta una pierna, cojearíamos, por decirlo así, cognitivamente, ¿no? Entonces, es muy relevante porque a pesar de que nosotros no tenemos una definición clara y precisa de lo que pudiera ser una silla, cuando nosotros nos comunicamos, realmente podemos hacer referencia a qué es una silla y a qué no es una silla, y todos nos podemos entender, independientemente de las ambigüedades o de las vaguedades que nosotros pudiéramos tener en el lenguaje. Entonces, una de las áreas importantes que ustedes conozcan dentro de las ciencias cognitivas, pues evidentemente es la formación de conceptos y la categorización, que nos permite a nosotros tener equivalencia de las diferentes clases. La segunda que yo pondría, y que hay que ir actualizando los planes y los programas de estudio, sería la interacción entre la percepción y la cognición. Hay una área actual que se ha estudiado a partir del año 2000, yo digo que es actual, pero pues ya llevamos 19 años, entonces, que se llama penetrabilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir la penetrabilidad cognitiva? Nosotros tenemos un sistema perceptual que nos permite a nosotros aprender ciertas cosas del mundo. Y esta aprehensión de ciertas cosas del mundo de repente puede verse afectada por los conceptos que nosotros tenemos y cómo estos conceptos nos permiten aproximarnos al mundo. Entonces, ese es un área que es muy interesante porque nos da cabida a ver diferentes procesos y cómo hay un interjuego entre la cognición y la percepción. Otro de los temas que yo pondría relevantes es la toma de decisiones. Actualmente hay una serie de debates en torno a la toma de decisiones. No sé si ustedes sepan que fue un psicólogo en 2002 que ganó el Premio Nobel de Economía precisamente por sus estudios en toma de decisiones, en heurísticos, en sesgos, etcétera. Y en la actualidad hay una serie de temáticas en torno a la toma de decisiones, si los seres humanos podemos considerarnos racionales o no de acuerdo a nuestra toma de decisiones, pero hay una serie de problemáticas que son muy interesantes porque tendría que ver con cómo nosotros podemos cambiar cierta parte del comportamiento o no, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. Hay una serie de experimentos que son por demás interesantes, que tienen que ver con cómo nosotros empezamos a formar hábitos y de repente cómo nos podemos quitar esos hábitos. Si ustedes ven esta área de aplicación, en realidad no solamente tiene que ver con lo que ustedes podrían decir, eso es ciencias cognitivas, es lo que se hace en un laboratorio, es lo que hacen cierto grupo de personas en investigación. Yo creo que tenemos que quitarnos esta visión, ¿no? De repente yo hacía la broma y la sigo haciendo y no me voy a no me voy a detener en esta ocasión, de que de repente entran a la carrera y todo es, yo voy a psicología clínica y yo voy a psicología clínica y no quiero desviarme a ver otras áreas de la psicología. Y cuando ustedes hacen eso, lo que ocurre es que pierden un campo de conocimientos
que es la psicología, que es impresionante, que es fascinante y que es sorprendente. Entonces, tienen que abrir más sus expectativas hacia lo que son diferentes áreas del conocimiento. Entonces, les decía que la toma de decisiones es una de esas áreas porque no solamente tiene un impacto en cómo nosotros entendemos la cognición, si hay heurísticos, si hay sesgos, si somos racionales o si no somos racionales. También hay una buena parte del comportamiento que si yo quiero cambiar un hábito, que si yo quiero cambiar una determinada cosa, necesito comprender cómo es que se está basando eso en ciertos patrones de comportamiento que los vamos a explicar y que los vamos a entender a través de los modelos cognitivos de toma de decisiones. Y otra temática que se revisa en estas materias de aprendizaje, motivación y cognición es la arquitectura cognitiva. Les estoy hablando y les doy una explicación muy general, porque en realidad pues tenemos poco tiempo. Hace ya varias décadas, Piaget consideraba que nosotros tenemos una arquitectura de corte general y que entonces nuestra inteligencia era una inteligencia de corte general, la cual nosotros podíamos aplicar adquiriendo ciertas reglas lógicas y pensamiento formal, etcétera, y que esa inteligencia muy general nos iba a servir para solucionar problemas en diferentes áreas del conocimiento. Hay un planteamiento en algún momento de el conductismo acerca de la adquisición del lenguaje, se da lo que se conoce como revolución cognitiva, y en ese momento Skinner propone un texto que se llama Verbal Behavior, en el cual él asume que los seres humanos aprendemos el lenguaje por imitación. En ese momento Chomsky hace una crítica a ese texto y dice que nosotros no aprendemos por imitación y esboza un argumento en el cual él dice que hay niños que no tienen esa estimulación lo suficientemente rica como para decir que realmente aprendemos por imitación o con relación con otros seres humanos y propone que en realidad hay una pobreza de estímulos y que aún así los seres humanos adquirimos el lenguaje. En ese momento, él empieza a hacer una propuesta asumiendo que hay como si tuviéramos una base de datos que nos permite adquirir las estructuras profundas del lenguaje y que esa base es innata. Entonces, de ahí lo que ustedes pensarán es que se desecha una parte muy importante que realmente tiene que ver con el aspecto social de cómo adquirimos el lenguaje, y entonces empieza a estudiar esta estructura. En paralelo a ese momento, un filósofo muy reconocido que se llama Jerry Fodor plantea que en realidad debemos de pensar la arquitectura cognitiva en términos de módulos y que esos módulos lo que nos van a permitir va a ser razonar más rápido las problemáticas. ¿Por qué? Porque imagínense que en esta analogía con la computadora o con el ordenador, si yo tengo que buscar una solución y la tengo que rastrear dentro de mi base de datos completa, eso sería muy costoso en términos computacionales. Entonces, si yo tengo una base de datos restringida que tiene ciertos elementos que se van a mover dentro de esa base de datos, voy a tener ciertas operaciones que se aplican a las entidades dentro de esta base de datos, entonces me va a ser más fácil encontrar una solución. Esto es una visión muy simplificada de lo que sería un módulo cognitivo. Yo siempre les hago la broma que están un psicólogo y un físico parados uno al lado del otro y se va a aventar alguien de un edificio y el psicólogo empieza a dar una explicación causal de si está deprimido, si se quiere suicidar, etcétera, y el físico pues dice, pues si pesa tanto y si la altura es tanta va a caer en tanto tiempo, ¿no? Entonces, esa es una broma que yo les hago, más o menos como para que piensen en términos de lo que sería la modularidad. Aproximadamente entre el año 2000 y el año 2004 surge otra aproximación que se llama el procesamiento dual. Y entonces lo que proponen es que tenemos nosotros una arquitectura cognitiva de corte dual,
una que tendría una historia filogenética relativamente ancestral y que esa estructura filogenética tiene que ver con respuestas heurísticas o con sesgos, etcétera, y que nos permite realmente dar una respuesta rápida a los problemas. Y entonces ahorita les voy a presentar una investigación para que más o menos vean de qué se trata. Y ese sería un sistema 1, que es irreflexivo, que es heurístico, que es de respuesta rápida, etcétera. Y hay un sistema 2 que sería un sistema reflexivo, que tendría que ver con un procesamiento de memoria serial, que evidentemente tiene una carga, por lo mismo de la reflexión, tiene una buena carga de memoria de trabajo, y entonces ese sistema 2 lo utilizamos y lo utilizamos menos que nuestro sistema heurístico. Entonces, más o menos estas serían las temáticas que ustedes podrían revisar en aprendizaje, motivación y cognición. En desarrollos actuales, normalmente lo que se da es las últimas tendencias que hay en investigación. Entonces, hay 2 tendencias que a mí, por mis sesgos o cosas así, me interesan. Uno es la economía conductual, que justamente tiene que ver con esto que les mencionaba hace un momento, de hábitos, cómo podemos romper los hábitos, cómo podemos hacer pequeñas modificaciones en el comportamiento. Hay toda una discusión en ciencias cognitivas si realmente cuando nosotros hacemos esos pequeños cambios que pueden generar un cambio del comportamiento a gran escala, pues si eso es ético o no. ¿Y por qué lo ponen así? Porque, por ejemplo, no sé, hay varias cosas, ¿no? El PET se ha convertido en un problema ecológico grande. Entonces, si yo intento convencerlos a ustedes mediante información de no utilizar el PET y bla, 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 pero como psicólogo veo que eso no tiene ningún impacto en la toma de decisiones que ustedes realicen y siguen comprando PET, pues algo que yo puedo hacer para disminuir el consumo es decir, pues prohíbanlo, ¿no? Pero ahí eso implica o genera un problema porque yo estoy coartando el libre albedrío de la gente de tomar la decisión si lo hace o si no lo hace. Entonces, este tipo de decisiones que pueden tomar los gobiernos, las políticas públicas, etcétera, nos pueden afectar de N cantidad de formas, ¿no? Cuando nos presenta nuestra jefa de gobierno y nos dice que de repente no vamos a poder circular por periféricos si no llevamos a alguien más, pues uno se plantea ciertas cosas porque dice, bueno, a ver, si yo llevo a alguien y resulta que ese alguien es un asaltante, pues la jefa de gobierno no me va a asegurar nada, ¿no? Y qué tanto, pues tomar esta serie de políticas públicas nos resuelve un problema en términos de la contaminación o no, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas éticas que habríamos o que deberíamos de preguntarnos también los psicólogos y qué tanto eso realmente tendría un impacto directo en el comportamiento de la gente y si esos cambios serían efectivos o no, o cuando yo quito esa norma, la gente vuelve a utilizar el carro porque no hay otro método realmente de movilidad que sea muy bueno dentro de la ciudad, ¿no? Y la otra cosa que yo pondría son los sistemas dinámicos en el estudio del comportamiento. Una de las cosas que normalmente hacemos los psicólogos, pues es describir el comportamiento. No solo describirlo, sino estudiarlo, analizarlo, etcétera. Pero resulta que nosotros tenemos una serie de limitantes cuando estudiamos el comportamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar a un niño, abrirle el cráneo y ponerle electrodos porque eso no es ético, ¿no? Podría hacerlo con animales, pero tengo una restricción que es qué tan cercano es ese animal en la escala filogenética con lo que yo voy a estudiar. Entonces,
Los sistemas dinámicos en términos del comportamiento lo que nos pueden hacer es un modelamiento matemático que nos permite ver las diferencias de cómo un comportamiento podría generarse dependiendo de las variables que yo estoy cambiando. Este modelamiento matemático no lo puedo hacer yo con seres humanos normales. Entonces es una narrativa en la que me permite ir viendo cómo las ramificaciones de las investigaciones que yo pudiera hacer van cambiando. Y el tercer grupo de asignaturas, que serían las asignaturas de corte metodológico, que son investigación y análisis de datos y taller de investigación. Bueno, yo siempre, y discutiendo con algunos psicólogos, a lo que sea realmente la tarea de un psicólogo tiene que ver con la recolección de datos o información en general, ¿no? Una vez que yo tengo esa información, lo que tengo que hacer es para qué me sirve y cómo puedo analizar esa información. Y la otra, pues, es realmente hacer un análisis de esa información. Entonces, yo creo que aquí, independientemente del área a la que vayan, sí tienen que conocer cuáles son los métodos de investigación, cómo se genera una investigación, cómo se recolectan los datos, cómo se elabora una base de datos, cómo se hacen análisis estadísticos. ¿Por qué? No solamente porque uno pueda realizarlos y pueda uno entender ciertas cosas, sino porque si yo quiero evaluar el avance de una disciplina, tengo que saber perfectamente bien los métodos que me van a servir para hacer esa evaluación. Si yo leo un texto en psicología clínica y de repente me dicen que tienen 3 sujetos y a partir de esos 3 sujetos quieren hacer una evaluación de por qué un comportamiento es universal, lo primero que yo me preguntaría es cómo puedo hacer una generalización a partir de tan pocos elementos, qué contrastes tendría yo que hacer, cuáles fueron las intervenciones que tuvo el psicólogo, etcétera. Y eso no lo pueden ustedes saber si no se enfrentan a esos problemas y a esas temáticas muy particulares. Entonces, independientemente del área en la que ustedes estén, estas materias de corte metodológico lo que les van a permitir va a ser evaluar el avance de la disciplina, en este caso de la psicología, y les van a permitir entender por qué la gente que hace ciencia se plantea cierto tipo de preguntas. Normalmente cuando ustedes llegan y hacen la tesis, llegan con unas preguntas que uno dice, bueno, si yo pudiera responder eso, pues ya no estaría aquí, ¿no? Llegan con unas preguntas enormes, cuando en realidad lo que no les hemos enseñado, y aquí me incluyo, es a que la ciencia va respondiendo pequeñas preguntas que al final lo que nos permiten generar son modelos, son teorías, explicaciones, etcétera. Y eso se hace mediante investigación. Puede ser investigación de diferente tipo, pero no podemos hacerlo de otra forma. Entonces, yo les recomendaría que independientemente del área a la que vayan, de cualquiera de las áreas que ustedes consideren, que sí tomen materias de corte metodológico, porque es una herramienta que nos permite diferenciarnos incluso en el mercado laboral de muchas otras áreas. O sea, una fortaleza del psicólogo es cómo puede recolectar datos, cómo puede hacer análisis estadísticos que, por ejemplo, otras profesiones no tendrían. Y bueno, hay ciertas cosas de investigación que ha habido como cierto sesgo en cómo se investiga. Hay una parte muy tradicional de las ciencias cognitivas donde lo que ellos intentaban, o los científicos cognitivos lo que intentaban investigar es cómo a partir de un conjunto de cosas que nosotros podemos ver en diferentes seres humanos, podemos hacer generalizaciones acerca de la sociedad. Hay hay un supuesto que a mí de repente como que me saca ronchas, pero pues bueno, estas cosas pasan, ¿no? Cuando dicen que en psicología clínica nosotros no podemos tener ciertos modelos de explicación comportamental
relativamente generales porque somos individuales y nuestras experiencias son únicas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me saca ronchas porque yo digo, bueno, pues un perro que también tiene experiencias únicas y particulares tiene ciertos patrones de comportamiento que pertenecen a la especie. Entonces, no porque seamos una especie superior, entre comillas, podemos decir que nuestros patrones de comportamiento son individuales dadas nuestras experiencias. También podemos hacer generalizaciones, quizás no generalizaciones en términos de lo que son las ciencias exactas, pero sí podemos hacer generalizaciones acerca de patrones del comportamiento. Entonces, una parte muy clásica de las ciencias cognitivas lo que intentan hacer es comprender estos patrones comportamentales que pueden ser realmente específicos de la especie humana. Entonces, bueno, este es un ejemplo de eso. Esta es una tarea que es una tarea muy conocida que se llama la tarea de Wason y dice que lo que queremos probar es una regla lógica. Detrás de una vocal siempre hay un número par y la pregunta es ¿cuántas y cuáles tarjetas tenemos que voltear para probar esa regla lógica? Pues ustedes díganlo, ¿no? La A y el 2. A ver, ¿cuántos dicen que la A y el 2? Nada más para darnos una idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Bueno, esto es un sesgo que independientemente de la cultura, de la religión, de nuestras creencias, lo hace entre el 80 y el 90% de la población, ¿sí? Si yo elijo el A y el 2, mi regla me está diciendo que detrás de una vocal hay un número par, ¿sí? Pero no me está diciendo par, tiene que haber una vocal, ¿sí? Entonces, si yo volteo el número 2, es información irrelevante para la regla lógica que yo quiero probar. Lo que yo tendría que voltear tendría que ser la B y tendría que ver si atrás de el número 3 y detrás del número 3 no tendría que haber una vocal, ¿sí? Esto a todos les resulta obvio una vez que uno les plantea el razonamiento. Esta es otra forma de esta misma tarea, pero esto es más fácil, exactamente. Imagina que eres un oficial de policía que está aplicando la regla. Si una persona toma cerveza, entonces seguramente tiene más de 18 años. ¿Cuáles serían las tarjetas que voltearían para probar esa regla? Cerveza tendrían que voltearla porque detrás tendría que haber alguien mayor de 18 años, ¿no? 25 no nos sirve para voltearla porque puede que tome cerveza, pero puede que no tome cerveza, ¿no? Entonces tendríamos que voltear la de 16. Esta tarea normalmente es más fácil que la respondan y hay diferentes explicaciones de por qué podemos responder esta y no la otra. La primera es que esta tiene información pragmática que nos permite hacer un razonamiento más adecuado acerca de la información que cuando se nos presenta en abstracto. Bueno, les quise enseñar esta tarea porque al final lo que ustedes pueden ver es que hay ciertos patrones de comportamiento que no tienen que ver ni con nuestras creencias, ni con nuestra cultura, ni con nada, y son patrones de comportamiento que compartimos entre la especie, ¿sí? Y bueno, estas son las materias que se dan en octavo y que tienen que ver con las áreas de aplicación que pueden tener las ciencias cognitivas.
por un lado, nosotros, cuando ustedes terminen o concluyan la carrera, si deciden elegir solo materias del área de ciencias cognitivas y del comportamiento, podrían ustedes dedicarse a la investigación y a la docencia, que es el primer bloque, ¿no? La evaluación, intervención y valoración del cambio conductual. Muchas de los hallazgos que se han hecho, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, etcétera, tiene que ver con los hallazgos que se han dado en ciencias cognitivas, cómo nosotros conformamos nuestro sistema de creencias, cómo cambiamos nuestras creencias, cómo eso nos permite a nosotros hacer una evaluación respecto a las explicaciones que nos damos del mundo, a lo que ocurre, etcétera. Y si ustedes ven en este bloque, realmente tiene mucho que ver con la psicología clínica. Y el tercer bloque, que tiene que ver con evaluación y fomento del desarrollo cognitivo y aprendizaje complejo, ¿no? Que esa es como otra área que tiene que ver con ciertos procesos básicos, principalmente el aprendizaje, y que es una de las áreas fuertes de las ciencias cognitivas. Una de las preguntas que planteaban cuando nos enviaron la invitación es, ¿cuál puede ser el campo de aplicación? ¿No? O sea, ¿qué se pueden dedicar ustedes si salen formados en esta área? En realidad creo que el psicólogo estoy casi convencida de que es una profesión muy bondadosa y que si ustedes logran tener o logran establecer una trayectoria en la cual se formen con buenas bases en metodología, en cuestiones teóricas y en cuestiones prácticas, pueden conseguir trabajo en muchos lugares, desde docencia, investigación, pero también hay muchas cosas que se están haciendo en el ámbito profesional. Muchas de las cuestiones que se hacen en N cantidad de empresas las hacen los psicólogos. Hay muchos psicólogos que se han ido a empresas particulares realmente a todas estas cosas, todos estos sesgos heurísticos, cómo se aplican a N cantidad de cosas. Hay un texto muy bonito de un lingüista, medio lingüista y psicólogo, pero yo le llamaría científico cognitivo, que se llama George Lakoff. Si entran en su página, se llama algo de elefante, pero no recuerdo cuál es. Y en ese texto él explica cómo se utilizan ciertas cosas que han encontrado, por ejemplo, los psicólogos, para sesgar la toma de decisiones respecto a la votación, ¿no? Y entonces él hace como un análisis de los textos que presentan los medios, cómo presentan cierta información, cómo ciertos heurísticos, ciertos sesgos que se conocen mucho en psicología, como el efecto halo, puede tener un impacto importante en cómo los sujetos toman decisiones, etcétera. Pero yo creo que independientemente del área en la que ustedes estén, una parte indispensable del psicólogo o una parte muy relevante del psicólogo, y esto sí, con esto voy a concluir, es tenemos que aprender a ser más éticos, porque nuestra disciplina realmente tiene un problema de credibilidad muy fuerte, porque si ustedes creen que terminando la licenciatura pueden ser psicólogos clínicos, pues les tengo malas noticias, ¿no? Entonces, decir que porque yo tengo un título de licenciatura, eso me posibilita dar cualquier tipo de terapia, eso es poco ético, chicos. Entonces, a lo que ustedes se quieran dedicar, háganlo, pero fórmense, y esta universidad realmente hay que reconocerlo, es una universidad muy bondadosa en términos de las oportunidades que nos da para formarnos. Salgan a conocer la universidad, sean éticos en su actuar y fórmense bien profesionalmente. Y, pues bueno, eso es lo que yo tendría que decir. Le daremos la palabra al doctor Díaz Mesa para
nos exponga el área de neurociencias. Ok, gracias, buenas tardes. Bueno, la doctora me ganó la idea. Realmente yo venía igual con la propuesta de que conocieran materias, pero pues bueno, ya lo dijo ella. Entonces, entremos en lo que a mí me tocó. ¿Qué son las neurociencias? Las neurociencias en la actualidad han tenido un auge bastante impresionante en un sinnúmero de campos, y el prefijo neuro ya se aplica hasta en la comida, ¿no? O sea, ya hay neuroterapia, neurolingüísticas, hay casi hasta neurobrujas, ¿no? O neurobrujos, ya, o sea. Pero básicamente, ¿qué son las neurociencias? Bueno, las neurociencias es un conjunto de disciplinas, obviamente disciplinas como lo mencionaba la doctora, que tienen un fundamento metodológico, y que básicamente tratan de explicar y obviamente de conocer el cómo se ejecuta una conducta y o un comportamiento, eso dependiendo desde el enfoque que ustedes lo quieran ver, ¿sí? Trata de explicar desde el aspecto molecular, es decir, las moléculas que existen dentro de una célula, cómo interactúan dentro de ella, válgase la redundancia, cómo estas moléculas interactúan fuera de la célula y por supuesto cómo estas células terminan formando un tejido, un órgano y finalmente lo que es, en este caso, el sistema nervioso. Las neurociencias básicamente tratan de explicar el por qué pensamos, como lo dijo la doctora, cómo es que se dan todos estos procesos que nosotros le llamamos procesos cognitivos. Aprendizaje, memoria, atención, lenguaje y hasta las emociones. Las emociones no son ningún regalo de Dios. Yo sé que ustedes se enojan cuando el 14 de febrero no les regala nada, ¿sí? Ajá. Entonces el 14 de febrero no les regalen nada, pues sí, tienen 364 días del año para que se los regalen, pero no se enojan por un día. Enójense por 364 días del año, o por lo menos 12, que son los 12 meses. Entonces, el cómo pensamos, el cómo nos emocionamos, el cómo racionalizamos, el cómo tomamos una decisión, por ejemplo, eso que nosotros ya le llamamos libre albedrío, ya es una parte que obviamente está estudiando las neurociencias. Pero las neurociencias no son una rama, o mejor dicho, no es un conjunto de ciencias de una recién creación. Recientemente se le llamó así, por tratar de explicar o tratar de conjuntar a una serie de ciencias. Estas neurociencias básicamente tienen desde antes de Cristo, tenemos historias como obviamente los relatos de Pitágoras, Descartes, hasta del mismo Tata Freud, ¿no? Yo sé que aquí mi cuate es amante de Freud, pero Tata Freud también tuvo su aportación en las neurociencias. No se les llamaba así neurociencias como tal, pero por ejemplo, yo creo que a partir de lo que postuló Bush, el presidente obviamente gringo, del año del cerebro, y después lo que postuló Obama, que era algo así como la iniciativa del cerebro, si no recuerdo bien la postulación, se le empezó a dar un gran auge a todo el desarrollo de las neurociencias. Mientras que el obtuso que tenemos como presidente, pues ya nos quitó becas y ya le tenemos que pedir permisos si queremos salir al extranjero, ¿no? ¿Sí? Bueno, a él no, ya dijo que a él no, pero sí a la secretaria, a jefa de CONACYT, ¿no? No sé quién es más obtuso, si él o nosotros por haber votado por él, pero pues bueno, ¿sí? Dentro de estas neurociencias, las neurociencias básicamente se ramifican en un gran sinnúmero de ciencias. Tenemos tal vez las más tradicionales y las más conocidas, que es la neuroanatomía, la neurofisiología, la neuroquímica y la neuroendocrinología. Pero estas no son las únicas que forman a esto que nosotros le llamamos neurociencias. La doctora decía hace ratito, es que si yo tengo a dos sujetos en un edificio y uno se quiere aventar, pues el psicólogo va a decir, este está deprimido, está ansioso o le congelaron su cuenta en el banco, ¿no? Y el físico efectivamente va a decir, en tanto tiempo cae, depende de la masa, pero ¿qué diría un ingeniero o un arquitecto acerca de ese evento? ¿Sí?
La Torre Eiffel, por ejemplo, fue creada gracias al conocimiento de la anatomía, es decir, de los huesos, ¿sí? Desde entonces conocemos cómo es que ciertas estructuras de nuestros organismos pueden ayudar a la formación no solamente del ser humano, sino de inclusive lo que nos rodea. En la actualidad tenemos conocimientos de cómo podemos fabricar una herramienta sin dañar el tejido orgánico. Si ustedes se van a las trapalerías, pueden pedir un martillo antiimpacto, y ya no son los martillos que utilizaban los viejitos. Bueno, utilizamos los viejitos, ¿sí? Entonces, ya tenemos herramientas y eso se le llama ergonomía, y en ello participan los psicólogos. Pero para ello tuvimos que estudiar efectivamente cómo se desarrollaba el organismo, qué medían las generalidades que acaba de mencionar la doctora, acerca del cuerpo, de la impresión, es decir, la impresión de la mano, obviamente nuestra visualización, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Otra de las características, o mejor dicho, otras de las ciencias que también, por ejemplo, favorecen el desarrollo de las mismas neurociencias es la farmacología y la química. Como decía la doctora, los ejemplos dentro del salón de clase son sin número, ¿no? ¿Sí? A mí en lo particular me gusta viajar en transporte público porque la verdad es que me divierto mucho, ¿sí? Uno escucha cada cosa que tú dices, ¿es en serio? Una anécdota que generalmente les cuento a mis alumnos es, una vez yo me subí frente al Walmart de Plaza Universidad, y detrás de mí se subieron 4 chicas de Walmart, digo, lo sé porque traían su gafete. Y se bajaron en Walmart de aquí de Miguel Ángel. Venían comentando, una de ellas le venía comentando a la otra que llevaba en 3 semanas 4 pastillas de emergencia. Ya no les cuento el porqué, porque supongo que saben el porqué, ¿sí? Y uno se queda preguntando, o sea, de casualidad esta capacidad que nosotros tenemos precisamente de discernir, ¿no se quita con el internet? Que es otra parte de las neurociencias, es decir, la neuroingeniería, ¿sí? ¿Cómo trabaja una computadora? Pues una computadora está basada gracias al trabajo y a la homologación, o se trata de homologar el funcionamiento cerebral, es decir, a través de redes, que de hecho ya hay todo un sistema de redes que si ustedes se meten, por ejemplo, a la página de la NASA, hay como 50 ejemplos de las famosas redes neuronales artificiales. Claro, pues bueno, el cerebro básicamente es un órgano más, pero es un órgano tan complicado que por desgracia todavía no lo podemos entender. Solamente hemos entendido algunos aspectos de ellos, ¿sí? ¿Gracias a qué? Bueno, gracias a muchos factores, repito. El primero de ellos es a la unificación de este conjunto de ciencias. No solamente son la química, la biología, sino es la computación, la arquitectura, la ingeniería, inclusive hasta el diseño gráfico. De hecho, dentro de las neurociencias hay una rama que se llama neurodiseño, y es una ciencia que está basada precisamente en todo esto que nosotros conocemos y que la doctora mencionó, metodología, ¿sí? Con sus factores éticos y todo lo que ustedes quisieran. Aquí haciendo un pequeño breviario, digo, yo no abriría a un niño, pero pues sí, allá en la Cámara de Diputados y Senadores tenemos como 700 sujetos que no creo que les afecte mucho, pero pues bueno. Por desgracia no se puede. Si la ética no nos los permite, ¿no? Pero pues bueno, entonces, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo es que este funcionamiento nos va a ejecutar una conducta o un comportamiento? Repito, eso depende de la corriente que ustedes sigan. Pero también cómo es que se van a dar los procesos cognitivos. Una de las cosas en la cual también estoy de acuerdo que decía la doctora es que la ciencia tiene varias finalidades y una de ellas es la generalización, ¿sí? Si yo les preguntase, ¿están de acuerdo con el aborto? Lo más seguro es que formaría 3 grupos, los que me digan sí, los que me digan no y los que me digan quién sabe, ¿sí? Y eso va a ser independientemente de su experiencia. Si yo les preguntase, ¿podrían enamorarse a través de una pastilla? Pues lo más seguro es que me dijeran, pues quién sabe. Bueno, las neurociencias en la actualidad, obviamente, sabemos que podemos enamorarnos y desenamorarnos gracias a una pastillita. Y no me estoy refiriendo a la famosa oxitocina ni a la dopamina, no. Ustedes van a la farmacia y le dicen al farmacéutico, quiero tal medicamento, se los dan,
y en menos de 3 semanas ya se desenamoraron, ¿sí? O le piden otra pastillita y en menos de 15 días ya se enamoraron, ¿sí? Entonces la farmacología es otra ciencia que también nos permite conocer y obviamente entender todo este proceso o todas estas conductas que nosotros conocemos como conductas complejas o conductas cognitivas. La genética es otra de las ramas que también ha ayudado al desarrollo de... Hoy sabemos que, por ejemplo, el cromosoma número 13, nada más como ejemplo, es uno de los principales responsables del cáncer de mamas, ¿sí? Y los hombres también padecen cáncer de mamas. El cromosoma número 7 es el principal responsable del cáncer de de próstata. Supongo que la mayoría de aquí tiene menos de 25 años los varones, ¿no? O una de dos, o vayan juntando su lana para hacer su antígeno prostático, o váyanse preparando para hacer el examen. Porque, de hecho, el cáncer de próstata ya empieza a aparecer a la edad de los 25 años. Yo la salvé, afortunadamente. Sí. Mi edad ya me dijo eso. ¿Sí? Entonces, las cogniciones, todas ellas, sin excepción, todas ellas se llevan, se realizan, se procesan y obviamente se emiten por esto que nosotros conocemos como masa encefálica. Ese órgano, el cerebro, que más o menos pesa 1250, 1300 gramos, es el que determina cómo aprendemos, dónde aprendemos, cómo caminamos, dónde caminamos, si tenemos o no tenemos ética, si nos dedicamos o no nos dedicamos a la política, a la psicología, a la arquitectura, a la rama que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, gracias a las conexiones que obviamente se forman y forman al cerebro, al sistema nervioso, nosotros podemos entender en la actualidad muchos trastornos, pero también mucho de la conducta normal. Hoy sabemos, por ejemplo, que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, como se manejaba hace 3 o 4 décadas, ¿sí? Bueno, exceptando el obtuso del presidente que dijo que la corrupción es una enfermedad, ¿no? Entonces, de veras, ahí sí van a tener buena chamba. Pues sí, porque quien va a pagar la sesión, pues va a ser la secretaría ¿no? Anticorrupción, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya se va a modificar el DSM-5 o el CIE-2, no sé cuál se va a modificar. Entonces, otra de las ciencias que por supuesto también nos ha ayudado a ampliar mucho estos conceptos, ¿sí?, es la ecología y obviamente la antropología. Uno se preguntará, bueno, ¿y qué hace la ecología en las neurociencias? ¿Ustedes se comportan igual con sus padres que con sus ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son ambientes distintos, ¿no? ¿Y el ambiente nada más? Bueno, no solo el ambiente, también el comportamiento de nuestra familia con nuestros amigos es muy variable. Algunas cosas pueden coincidir o pueden ser en común, pero no exactamente en esa línea o en ese conjunto. Exacto, eso que nosotros al final de cuentas conocemos como la aplicación de varios procesos cognitivos, es decir, la mente, que ya no es exclusivo del concepto filosófico, tiene que ver mucho con la percepción, tiene que ver mucho con el ambiente e inclusive tiene que ver mucho con el lugar donde nos encontremos. Supongo que aun cuando estén con sus cuates, su comportamiento no va a ser lo mismo si se encuentran en una fiesta que si se encuentran en una campaña, una tienda de campaña, o si se encuentran con sus cuates frente a sus papás, o si se encuentran con sus cuates en el Zócalo, o cosas por el estilo. Entonces, estas ciencias también nos ayudan y nos dan aporte a lo que nosotros conocemos como neurociencias. Perdón por la tos, pero la edad ya pesa. Ahora, ¿cuál es el problema de las neurociencias? Toda ciencia tiene obviamente pros y contras, ¿sí?, sin excepción. ¿Cuál es el problema de las neurociencias? Las neurociencias, sí, como dijo Parin,
o mejor dicho, utilizando la frase de Oparin, es que nos empieza a dejar desnudos ante el conocimiento. ¿Sí? El que a ustedes les digan, ¿sabes qué, mi vida? Pues, tu instinto es una falacia y no existe. ¿Sí? Y todo lo que tú estás realizando es una conducta a través del razonamiento, la lógica, la deducción, la inducción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. ¿Creen en el instinto? ¿Sí? Okay. ¿Sí? Uno de los instintos más famosos, o de las pulsiones, como le quieran llamar, que obviamente habría que discutirlo, es el apareamiento. ¿Sí? Imagínense que ustedes llegan a su casita y se encuentran con su pareja en pleno acto de apareamiento. Y les dice, ay, perdón, mi vida, es que me ganó el instinto. Y tú me has dicho que el instinto existe. ¿Se lo perdonarían? ¿O solamente es transitorio mientras a ustedes les sirve? Porque si es así, es una total falta de ética, como lo dijo la doctora. Es decir, las reglas son para seguirse aquí y en Chinconcuá. ¿Sí? Si ustedes se pasan el semáforo aquí en el Distrito Federal es una multa. Bueno, ya no, pero era una multa. ¿Sí? Si se pasan el semáforo en Chinconcuá, creo que sí sigue siendo una multa porque todavía pertenece, ya es otro estado. ¿Sí? Entonces, estas capacidades que nosotros tenemos de razonamiento, por desgracia, nos ha dejado desnudos en cuanto a la explicación de muchas funciones. Hay un investigador que la verdad es que se me acaba de ir el nombre en Estados Unidos, que tiene muchos años tratando de encontrar, y obviamente ha hecho grandes aportaciones acerca de cómo se dan esto que la doctora dijo, los procesos emocionales. ¿Sí? Y él ha encontrado que existen varias estructuras en el cerebro que se encuentran más chiquitas, más grandotes, más conectadas, menos neurotransmisores o más neurotransmisores. En relación a esto, sabemos que, por ejemplo, la depresión tiene una relación importante con los niveles de serotonina, pero no lo es todo. Es decir, cuando nosotros decimos que la depresión se debe a que hay una disminución de la serotonina, es minimizar el asunto. ¿Sí? Tenemos que pensar que esta serotonina que se está produciendo en una neurona, el DNA, que obviamente es el encargado de producir todo esto, empezó a fallar para que esta serotonina empezara a disminuir su producción. Y por supuesto, de ahí también tuvo que fallar en el momento de mandar esta distribución de serotonina hacia otras regiones. Significa que entonces esta depresión tiene un factor genético, es decir, DNA, que muy probablemente viene de los padres, ya sea papá o mamá, o bien lo pudimos adquirir en el transcurso en algún momento de nuestra vida. Eso todavía no lo sabemos. Que ustedes se pongan ansiosos o con una crisis de angustia, pues ya no le pueden echar la culpa ya no le pueden echar la culpa al instinto. Hoy sabemos que la angustia y la ansiedad se debe a un mal funcionamiento en un receptor llamado receptor GABA. A eso se refería, a eso hace la idea de Oparin. Por desgracia, las ciencias nos van desnudando poco a poco. ¿Por qué? Porque ya no tenemos justificaciones para muchas de nuestras conductas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede aplicar o para qué nos pueden servir básicamente las neurociencias? Las neurociencias nos sirven en todos lados porque obviamente la psicología forma parte de estas neurociencias. Uno de los campos tal vez menos conocidos, pero en la actualidad yo considero que unos 10 años a la fecha ha tenido un auge impresionante, es la ergonomía, es decir, el diseño de instrumentos que se adapten al cuerpo humano. Esos famosos martillos antivibraciones son parte del resultado de la ergonomía. Las famosas sillas que ustedes compran, los mouse, los tapetes que se ponen para el mouse, ¿cómo se llama? ¿Tapetes? Mousepad, esas cosas. Tapetes es más correcto. Es español. Exacto. Esas cosas, sí. Hasta el mismo diseño, por ejemplo, de sus smartphones, ¿sí? Si le pueden subir o bajar la pantalla, etcétera, etcétera. Hay un estudio muy interesante que, por desgracia, se truncó porque el señor murió, ¿sí? Y que de hecho era profesor de esta facultad. Se llamaba Ángel Zapata. Este señor, la verdad es que era una eminencia en ingeniería, ¿sí?
estaba tratando de estudiar, y repito, su investigación se truncó, cómo es que las ondas que obviamente nosotros recibimos a través de estos aparatejos llamados smartphones o teléfonos inteligentes terminan dañando no solamente nuestra capacidad auditiva, sino inclusive terminan dañando ciertas estructuras cerebrales. En eso se quedó, no concluyó cuáles eran los daños porque por desgracia falleció este señor, ¿sí? Pero entonces, las neurociencias se pueden aplicar en la escuela, se pueden aplicar en ámbitos laborales privados, se pueden aplicar en hospitales, se pueden aplicar en universidades públicas, privadas. Podemos generar herramientas de lo que ustedes quieran. La tomografía y la resonancia magnética, por ejemplo, que son dos técnicas bastante utilizadas en la actualidad en la clínica, fueron perfeccionadas por psicólogos, a pesar de que propiamente el diseño como tal son ingenieros, fueron perfeccionadas por psicólogos, ¿sí? Podemos trabajar en la industria eléctrica, no les recomiendo que en el gobierno porque pues, pagan mal, ¿sí? Pero podemos trabajar en un sinnúmero de lugares y en un sinnúmero de funciones. Pueden trabajar desde el genoma humano, cómo es que una molécula, por ejemplo, puede afectar ciertas funciones, cómo es que un medicamento que inclusive tiene años en el mercado puede terminar afectando ciertas conductas. Por ejemplo, hoy sabemos, y hoy creo que todo el mundo lo ha conocido en parte por las películas, que tenemos fármacos para gente negra, ¿sí? Bueno, café oscura, para que no se ofendan, o afroamericanos, ¿sí? Y tenemos medicamentos para latinos y tenemos medicamentos para chinos, bueno, de color piel amarillenta, ¿sí? A pesar de que es el mismo medicamento, vienen en diferentes concentraciones, en diferentes gramajes, pero eso se realizó gracias a las neurociencias, ¿sí? Y, por cierto, gracias a un psicólogo, ¿sí? Si los hombres toman, por ejemplo, Dolac o ketorolaco, ¿qué les pasa? No, pero el Dolac y el ketorolaco tienen esa función, quitar el dolor. Pero si a los hombres les da o se toman Dolac, ¿sí? Lo más seguro es que les produzca sueño. A las mujeres no. Si las mujeres toman Dolac, lo más seguro es que les baje la presión, pero no les va a producir sueño. A los hombres no les baja la presión, les produce sueño. A las mujeres les baja la presión, pero no les produce sueño, ¿sí? Y eso lo sabemos gracias básicamente también a un psicólogo, ¿sí? Que se puso a hacer estudios precisamente porque se tomó Dolac, le empezó a dar mucho sueño y dijo, bueno, ¿qué me pasa, no? Entonces, podemos trabajar en un sinnúmero de lugares, ¿sí? Como efectivamente dijo la doctora, la psicología es una de las ciencias más nobles, pero repito, tiene por desgracia una pequeña particularidad. Hay que leer mucho. Mucho, ¿sí? Ajá. En la última, el Día Internacional del Libro que acaba de pasar, según las encuestas, dicen por ahí que el 53% de los mexicanos no visita una biblioteca en su vida. ¿Sí? Y solamente el 43% lee un libro al año, y no el vaquero, precisamente. ¿Sí? Pero pues bueno, ¿sí? Ahora, una de las ramas que no podemos catalogar como ciencia, ¿sí? Sino como estos eventos serípicos, o serendipia como comúnmente se le llama, y que tal vez nos ha permitido el mayor auge del desarrollo en muchos aspectos de las neurociencias, por desgracia, son los accidentes, ¿sí? Los accidentes cerebrovasculares, los accidentes en el coche, los accidentes por caídas, inclusive los accidentes porque simple y sencillamente tomamos agua, refresco, lo que ustedes quieran. Gracias a los accidentes que por desgracia se presentan desde personas infantes hasta personas adultas, hemos podido encontrar que un accidente, una lesión en el cerebro o en alguna parte de ciertos lugar del cuerpo, también trae como consecuencia alteración, no solamente en la formación y en la estructura del sistema nervioso, sino también del comportamiento. ¿Qué significa esto? A ustedes generalmente les han enseñado que la plasticidad cerebral solamente se da ante el aprendizaje, ¿sí? Si aprenden, hay plasticidad cerebral. Bueno, pues ahí les va lo nuevo. Si aprenden o no aprenden,
hay plasticidad cerebral. De hecho, la nueva corriente es que existe la plasticidad cerebral como consecuencia de los padecimientos. ¿Sí? Si ustedes tienen un padecimiento llamado depresión, ansiedad, angustia, TLP, el que ustedes quieran, aún así hay un proceso que se le llama plasticidad cerebral. ¿Sí? Entonces, los accidentes, las patologías y las enfermedades nos han enseñado muchísimo más en los últimos 30 años que todas estas ciencias juntas, por desgracia o por fortuna, ¿no? ¿Sí? A menos de que le vayan a la América, pues no les recomiendo que se paren frente a alguien y le pidan que, aparte de todo, tenga una pistola y le digan, jálale, 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 porque el otro lo más seguro es que le jale, y le jaló. ¿Sí? Los accidentes cerebrovasculares en los últimos años han tenido un auge aproximadamente del 30%. Y la parte más maléfica de este asunto es que quien los empieza a sufrir más frecuentemente son las damas. ¿Sí? Antiguamente, antes de que se aprobara el ILE, ¿sí? Es decir, la interrupción legal del embarazo, las tres principales causas de muerte, obviamente en la población femenina, era el aborto, el cáncer cervicuterino y el cáncer mamario. El aborto ya se bajó hasta el lugar número 12 o 15, algo así. ¿Sí? Quien ocupa en la actualidad el primer lugar por muerte femenina, ¿sí? Son los paros cardíacos. Ya nos quitaron y ya nos desplazaron del primer lugar a los varones. Por mí no hay problema. Yo ya voy más para allá que para acá, así no hay bronca, ¿no? ¿Sí? Entonces, pueden inclusive trabajar como psicólogos en medicina preventiva. Y ojo, medicina no es ciencia. La ciencia que compone, o mejor dicho, medicina se auxilia de varias ciencias, biología, química, farmacología, pero medicina no es ciencia. ¿Sí? Digan lo que digan los médicos. Yo sé que les va a doler, pero no importa. ¿Sí? Ahora, bueno, para terminar, porque ya me alargué mucho. Pero la neurociencia obviamente no solamente trata de explicar el cómo nos comportamos y el por qué pensamos, nos emocionamos, sino también trata de explicar cómo es que funcionamos. Por ejemplo, trata de explicar por qué dormimos, por qué tenemos sueño, por qué se dan los famosos antojos, por qué las mujeres que obviamente están gestando de repente se les da un tipo de antojos y a los hombres que obviamente no gestamos también tenemos un tipo específico de antojos. ¿Sí? Porque en la pubertad, que muchos de ustedes acaban de pasar y muchos de ustedes todavía están, tienen estos cambios tan drásticos en su sentir, casi uno les dice mi vida y ya le están aventando al sartén. ¿Sí? Y muchos se han de recordar esos pequeños eventos de donde ni siquiera ustedes se soportaban. ¿Sí? Entonces la neurociencia no solamente trata de explicar el cómo se dan los comportamientos patológicos y dónde se pueden aplicar, sino inclusive, por supuesto, cómo se dan los procesos naturales, cotidianos y normales de un ser humano, y en base de eso, ¿sí? Su finalidad tal vez principal es ayudarnos a mejorar o tener una mejor calidad de vida, que no necesariamente implica que tenemos que estar enfermos, es decir, tener la homeoresis para obviamente adquirir la homeostasis. ¿Sí? La mayoría de ustedes van a vivir más de 100 años o 100 años como mínimo. ¿Sí? ¿Qué calidad de vida van a tener? Si ustedes le preguntasen, por ejemplo, a su abuelita, no, I'm sorry, no es de que quieras, es de que así es la medicina. Así es la medicina. Si ustedes le preguntasen a su abuelita, por ejemplo, a qué edad apareció su menarca, pues lo más seguro es que les diga a los 16, 18 años, ¿no? ¿Sí? Su mamá a los 14, 16. Ustedes a los 12, 14. En la actualidad hay niñas de 10 años, niñas, que ya tienen menarca, 8. ¿Sí? Si estamos hablando de que su abuelita tiene 70 años y ustedes tienen 20, ¿cuál es la diferencia? 50. Si ustedes tienen 20, súmenle 50, es decir, cuando ustedes tengan 70 años, ¿a qué edad va a aparecer la menarca en las mujeres? Pues casi van a nacer menstruando, ¿sí? Ustedes dirán, pues qué padre, le doy más vuelo a la hilacha. No. Porque el climaterio, que obviamente dentro de ella va la ¿cómo se llama el cese de la menstruación? ¿Se me fue? La menopausia, ¿sí?
También trae como consecuencias, por ejemplo, demencias, alteraciones en los huesos, disminución en el aprendizaje, en el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Las neurociencias entonces se encargan de estudiar esto, hacer una generalización, repito, como mencionó la doctora, obviamente estudiarlo a través de factores éticos, metodológicos, para entonces proporcionarnos una calidad de vida, obviamente adecuada a los estándares que se van presentando de acuerdo a nuestra época, ¿sí? Los papás no solamente sirven para que nos regalen los smartphones, también sirven para platicar, ¿sí? Nada más por pura curiosidad, ¿alguno de ustedes sabe qué tipo de toallas femeninas utilizaba su abuelita? Pues exacto, no utilizaba toallas, porque no había, ¿sí? Y a ustedes si les falta la toalla, el shampoo, lo que sea, se mueren. La pregunta que siempre les hago a mis alumnos, ¿para qué gastan tanto en shampoo, en lociones, en jabones, tratando de revivir, válgase la redundancia, algo que ya está muerto, es decir, su cabello? ¿Sí? Entonces, la neurociencia tiene la finalidad no de restaurar la salud, ese es un principio básico de todas las ciencias, sino de proporcionarnos una calidad de vida adecuada de acuerdo a la época en la cual nosotros estamos, ¿sí? Esa es una de las funciones tal vez más conocidas de las neurociencias, el postergar la vida. Ustedes fácil van a vivir 100 años. Yo a los 80 o me llamen o no me llamen, les digo bye bye. ¿Sí? Sí. Gracias. Preguntas después de estas, lo que nos han expuesto nuestros ponentes. Entonces, pues les dejamos la palabra para que nos hagan favor de contestarles. Había escuchado como esa parte de neurociencias por ejemplo, hay materias que no se abren como para los de SUA, entonces y luego hay que empezarlas como por el sábado. No sé si se van a abrir como todas las materias. Bueno, eso sí, no sé si para ese sí es para él. Pero sí, tenemos la oferta prácticamente completa. Hay muchísimas materias que van a estar el próximo semestre de neurociencias. Tenemos como una que no estaría disponible, pero tenemos prácticamente el 90% disponible para que ustedes la puedan cursar aquí con los profesores del SUA. Respecto, en ambas áreas, ¿cómo sería en la parte práctica? Ya que somos del SUA, no sé cómo sería. Pues ahí depende del profesor que te toque, es cómo hacen las prácticas. Entonces, una de las recomendaciones que les haría es que la oferta académica normalmente está disponible muchísimo antes de que ustedes se tengan que inscribir, entonces que se acerquen a los profesores, que les pregunten a cada uno estas dudas de cómo van a hacer la práctica, qué cosas hay, etcétera. Creo que una de las ventajas que tenemos en la facultad es que ustedes pueden acceder a N cantidad de herramientas que tienen para hacer prácticas. No siempre tienen accesibles todas las herramientas, pero tienen algunas donde ustedes pueden realizar prácticas. En el caso de las neurociencias, básicamente habría que especificar qué tipo de herramientas te gustaría trabajar. En base de eso se podría buscar algún laboratorio, no solamente dentro de la facultad, sino dentro de alguna institución, fuera de la facultad. Tienen compañeros, por ejemplo, obviamente compañeros psicólogos que están trabajando en medicina, obviamente con otro investigador que están trabajando en fisiología celular, que están trabajando en biomédicas, que están trabajando en ciencias. Eso muchas veces
lo acuerdas directamente con el titular del laboratorio, dependiendo de si la investigación obviamente te atrae y eres partícipe o tienes las herramientas para ello. Las herramientas me refiero básicamente a las herramientas legales, ¿sí? Nosotros como psicólogos, por ejemplo, no podemos pinchar, es más, ni siquiera podemos agarrar una hoja y ponérsela al sujeto, eso es una falta legal, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, puedes realizar cultivos de, no sé, se me ocurre saliva de un perro para ver qué tipo de reacción tiene ante el estrés. No hay ninguna, obviamente, como decía la doctora, siguiendo las reglas éticas del manejo de los animales, no había ningún problema. Pero sí, muchas veces depende de qué herramienta te gustaría acceder para entonces, en base de ello, buscar el laboratorio que obviamente la tenga, hablar con el titular de ello y ver si se te acepta como servicio social, realizador de tesis o estudios de posgrado. Respecto de eso, yo quisiera agregar una cuestión más. Normalmente nos abren muchos espacios por ser de la universidad, pero también cuando se abren esos espacios y no accedemos a ellos de la mejor manera, posteriormente no los cierran. Entonces, si ustedes buscan estos espacios, yo sí les pediría y les recomendaría que realmente asistan, que le saquen provecho a esos espacios y que se comprometan con la institución, porque si no, después no cierran las puertas para que ustedes puedan entrar a diferentes instituciones. Y una cosa más. Muchas veces por la misma naturaleza de las instituciones y por lo que plantean hacer en términos prácticos, a muchas personas se les hace interesante decir, ay, qué bueno que me van a meter a esto que yo nunca he hecho, que no sé ni cómo se come, ni he tenido ninguna formación, y entran. Entonces, no hay problema si uno entra como observador, pero si uno interviene en algo en lo cual uno no tiene el conocimiento, lo más seguro es que eso tenga un desenlace catastrófico para la institución, para ustedes y para quienes estén tratando independientemente de la situación. Entonces, muchas veces se abren espacios, pero ustedes no tienen la formación profesional para entrar a esos espacios. Entonces, cuando les hablaba de la ética, eso también es parte de la ética. Decir, yo esto no lo sé hacer, no lo puedo hacer, y entonces mejor no entro a este espacio por las restricciones que tengo en mi formación. Estaba leyendo aquí en algunas materias, como por ejemplo registro psicofisiológico o técnicas de imagenología cerebral y estudios de señales eléctricas. ¿Eso también se haría en este tipo de espacios en otros lugares o si hay algún, no sé, laboratorio o cómo es que se hace? Me imagino que esas materias son teórico-prácticas, ¿no? Por los títulos, nada más no tengo la idea. Pero eso es cómo se trabaja. Bueno, tenemos el profesor, que es como han expresado nuestros conferencistas, es hablar con el profesor, va a estar en la oferta y muy probablemente van a tener acceso a algún tipo de práctica donde se usen los aparatos para que lo puedan tener la lectura, pero sí lo tenemos, ¿no? Nada más que sería con el profesor que va a dar la materia, ¿no? Sí, bueno, aquí nada más hay que agregar una cosa. Por desgracia, por ejemplo, el de imagenología, que es tomografía resonancia magnética, sí piden ciertas restricciones precisamente por el uso de la maquinaria, ¿sí? Entonces, no se permite, por ejemplo, ni inclusive en hospitales, aun cuando tú vayas a ingresar a la sala, por las mismas restricciones de la máquina, el riesgo de la máquina, el manejo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces estamos restringidos a que nos dicen, bueno, mañana tienen chance, pero si de repente llega un paciente de urgencia, pues estás en el hospital y te dicen, el registro va a durar 2 horas, entonces, lo siento mucho, ya no se llevó la demostración.
pueden presentar. Ahí sí básicamente sería más de observación que propiamente del manejo del instrumento. Bueno, yo tengo una duda con respecto a en las áreas de ciencia cognitiva. Es conveniente, bueno, no sé, de que si, bueno, no son seriadas esas materias, pero sí es recomendable de que tomemos las materias correspondientes a cada semestre, íntegras o puede ser cualquiera de esas materias. Como se mencionó de las materias metodológicas, Ajá. que sí nos convendría tener por lo menos una de ellas para que la podamos llevar a cabo. Pero el resto de las otras materias, o sea, no necesariamente las podemos integrar junto con ellas. Normalmente estas materias están pensadas realmente como para que ustedes puedan tomarlas independientemente, ¿sí? Justo por las temáticas, ustedes pueden tomar una y quizás tengan que revisar o que leer alguna pequeña introducción. Por ejemplo, si es aprendizaje, motivación y cognición 2, seguramente tendrán que leer una pequeña introducción de lo que se vio en aprendizaje, motivación y cognición 1, pero no es tan relevante que ustedes tengan que llevar las series, ¿no? Exacto. Pero pueden tener ustedes una introducción, o sea, revisar una pequeña introducción que les va a servir realmente como para comprender la temática. En el caso de investigación y análisis de datos y en el caso de taller de investigación, depende del profesor con el cual ustedes quieran tomar la materia. Entonces ahí sí yo les recomiendo que se acerquen con el profesor, porque normalmente en investigación y análisis de datos, por ejemplo, se revisan temáticas generales que ustedes deben de saber sobre cuestiones de metodología y de estadística, pero quizás los ejercicios que ustedes tengan que realizar están muy enfocados a la línea de investigación del profesor, y lo mismo en taller de investigación. Entonces, si ustedes se acercan con los profesores y saben las líneas de investigación que tienen, les puede resultar atractivas ciertas temáticas, y entonces es realmente con el profesor, con un profesor determinado con el cual ustedes deberían de inscribir esa materia. Y entonces sí es conveniente que de esas materias metodológicas tomemos una o las dos prácticamente. Si realmente les interesa, y yo la verdad es que creo que son materias indispensables para los psicólogos, pero es una cuestión muy personal. Yo sí creo que deben de saber metodología e investigación para cualquier área de la psicología. Hasta ahora, donde he revisado, usted era la única profesora que ofertaba materias en SUA de campus SC. Estoy entendiendo por lo que comentas hasta ahorita que se van a integrar más profesores el siguiente semestre a dar estas materias. Tenemos más profesores dando esas materias, pero efectivamente la doctora Barrera maneja bastante de a partir de quinto en adelante, porque sí, tenemos desde ACA, que es el inicio de este enfoque, desde los primeros semestres, ¿no? Pero sí hay otros profesores. Por ejemplo, he visto que en escolarizado, ya un poco lo comentó, cada profesor, por ejemplo, en caso de desarrollos actuales, maneja un plan de estudios personalizado del profesor. He visto que de repente ofertan con especificaciones de se va a ver conducta en, no sé, insectos o conducta en los insectos. ¿Usted hace algo parecido? No estudio insectos. Entonces no puedo hablar de cognición en insectos, pero no, en realidad mi formación en el doctorado fue sobre formación de conceptos y categorización. Después, por azares del destino, hice un postdoctorado donde la temática fue la relación entre cognición y lenguaje,
y trabajé sobre adquisición de lenguaje figurado. Entonces me dedico a analizar metáforas, etcétera. Pero en general a mí no me gusta restringirlos a lo que yo sé, sino sí intento que ustedes tengan un panorama de lo que se tiene que ver en ciencias cognitivas y del comportamiento. Entonces, no es mi área en la que yo he realizado investigación, pero sí me gusta que ustedes revisen cosas sobre razonamiento, sobre toma de decisiones, sobre categorización, formación de conceptos, en general sobre arquitectura cognitiva, sobre cosas de percepción, sobre cosas de cognición, etcétera, que ustedes deben de saber independientemente de lo que yo sepa. Personalmente hablando, a mí me gustaría especializarme en criminología, pero no sé si en este área de conocimiento me pudiera servir para esa especialidad. Estoy encaminándome correctamente, porque pues veo que lleva mucho de metodología, inclusive para las neurociencias, entonces solo para aclarar. O sea, retomando lo que dijo la doctora, para dedicarte a criminología, sí, metodología obviamente sería indiscutible. No sé exactamente cuántas materias más son, pero obviamente también sería entrevista y manejo de pruebas psicológicas. O sea, criminología te maneja todo lo que es psicología forense, por ejemplo, que es entrevistar al sujeto desde un infante hasta un anciano, con demencias, sin demencias, todo ese proceso. Y obviamente sí sería la parte neurológica, pero también sería mucho de la psicofarmacología, ¿sí? Entonces sí sería una rama, o mejor dicho, sería un campo bastante amplio. No habría que encapsularse ni única y exclusivamente en metodología, ni solamente en entrevista, ni solamente en pruebas psicológicas, ni solamente en neurociencias. Para criminología, según mi aspecto, y obviamente, según mi experiencia, sería metodología, manejar la entrevista, ¿sí? Porque eso es algo que la mayoría de los psicólogos no saben manejar, por cierto. El manejo de las pruebas psicológicas y, por supuesto, el aspecto biológico, que en este caso serían las neurociencias. De nada. Bueno, quiero que les demos otro aplauso a nuestros ponentes, por favor.